Bienvenidos a este webinar sobre gestión de riesgos en proyectos de inversión de capital. Mi nombre es Jorge Gatze y voy a compartir con ustedes esta hora de presentación relacionada con un tema tan importante y que cobra cada vez mayor relevancia, como son los proyectos de inversión de capital y, como parte de los mismos, cómo analizar, evaluar y gestionar los riesgos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Básicamente que todo proyecto, la función primordial es crear valor. Entonces, los proyectos de inversión de capital también tienen por función la creación de valor para la empresa que invierte en el proyecto. Pues para poder analizar los riesgos vamos a tener que entender y vamos a ver un poco el marco del proyecto de inversión de capital, y a partir del marco del proyecto, que es el sustento, los fundamentos del proyecto, vamos a poder definir los objetivos. Luego, con el marco y los objetivos definidos, vamos a empezar a ver qué metodología podemos emplear para abordar un proyecto de este tipo. Y para ello vamos a ver qué nos dicen las buenas prácticas del IPA, el Independent Project Analysis, que es una organización internacional dedicada a investigar sobre los proyectos de inversión de capital a través de una metodología que se llama Front-End, ¿no? Front-End, FEL, que es lo que vamos a ver qué propone esta metodología. Para que finalmente lleguemos, después de toda esta introducción, a lo que es en realidad la gestión de riesgos en proyectos de inversión de capital, para terminar el webinar con conclusiones y un caso de aplicación concreta de gestión de riesgos en proyectos. La pregunta que quiero dejar planteada ahora, para después responder al final del webinar con los elementos que hayamos visto a lo largo del mismo, es: ¿conviene llevar a cabo un proyecto que, si fracasa, si sale mal, se perderían 2.000 millones de dólares y que hay un 95% de probabilidades de que salga mal, o sea, que se pierdan 2.000 millones de dólares? Pero si sale bien y resulta exitoso, el beneficio sería de 15.000 millones de dólares, pero solo hay un 5% de probabilidades. Si usamos una de las técnicas de análisis cuantitativo de riesgos, que es valor monetario esperado, el valor monetario esperado de esta decisión es los 2.000 millones con signo negativo multiplicado por la probabilidad de que ocurra, o sea, 95% de probabilidad con signo negativo, más los 15.000 millones en caso de que salga bien por el 0,05. O sea que el valor monetario esperado es negativo, y es negativo 1.150 millones de dólares. O sea, ¿qué decisión tomamos si hay que invertir 2.000 millones con 95% de probabilidades de fracaso? O sea, con un riesgo igual al 95%. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos el proyecto? ¿No lo hacemos? Bueno, y esto es justamente la respuesta que quiero que veamos a lo largo del webinar. Lo hacemos si tenemos las condiciones y los medios para, digamos, cargar, para gestionar los riesgos propios de esta inversión y transformarlos en beneficios. Entonces, dejo abierta la pregunta y veamos entonces qué es un proyecto de inversión de capital.
Un proyecto de inversión de capital es comprometer recursos organizacionales para desarrollar, mejorar y o renovar un activo, una planta, un software, un sistema, y así generar flujos de fondos por un tiempo prolongado. Esta es una definición muy sencilla. Es transformar oportunidades de negocio en beneficios, en valor, o sea, beneficios que justifiquen justamente el costo de la inversión del proyecto y los riesgos que asumimos cuando encaramos el proyecto. Para entender mejor esto, vamos un poco a ver cuál es la función o el propósito esencial de todo proyecto. Y es crear valor. ¿Qué significa? Quienes hayan participado de webinars anteriores o de actividades anteriores saben que nuestro esquema de entender el proyecto es: toda organización tiene estrategias que buscan en el mediano y largo plazo, por ejemplo, aumentar las ventas, aumentar la producción, entrar a nuevos mercados, desarrollar nuevos negocios, incorporar nuevas tecnologías, reducir costos. O sea, las estrategias se proponen generar valor para la organización. ¿Cómo logra la estrategia transformarse en valor? En realidad, a través de los múltiples proyectos que lleva a cabo. Nosotros vamos a analizar de esa cantidad de proyectos, de ese portafolio de proyectos que transforma estrategia en valor, vamos a analizar un proyecto en particular que a través de los resultados del proyecto a su término le brinda ese valor a la compañía. Con lo cual, el éxito del proyecto se mide no tanto por los resultados en sí, sino que el éxito del proyecto se mide por esto, por el valor que el proyecto genera a su término, o sea, por el aporte de valor que el proyecto le genera para la organización, para el mercado, para la sociedad, para la comunidad. Entonces, acá vamos a distinguir dos cosas: qué son resultados de proyecto, en particular de proyectos de inversión de capital, qué son resultados de proyecto y qué es valor. Resultados de un proyecto de inversión de capital. Resultado puede ser una destilería, una planta de procesos. Resultados de proyecto puede ser un yacimiento en operación. Puede ser una línea de montaje automotriz, una línea de ensamble automotriz. Puede ser un complejo minero produciendo distintos minerales. Esos son los resultados, lo que el proyecto de inversión de capital genera a su término. Ahora, ¿qué es valor? Valor es lo que ese resultado le brinda a la organización en términos de flujo de fondos, de mayores ventas, en términos de valor presente neto, en términos de TIR, tasa interna de retorno. Valor es también el retorno sobre el patrimonio neto, el equity, o el retorno sobre los activos. Eso es valor. Entonces, si esto es el valor que genera el proyecto, ¿qué es riesgo? Una definición mínima y simple de riesgo dice que es toda variación con respecto a un valor esperado. Pero entonces, ¿qué es riesgo en proyecto? Y si el proyecto tiene como propósito lograr valor, riesgo es que no alcance ese valor. O sea, el mayor riesgo que tengo en un proyecto es no poder alcanzar el valor que espero del proyecto a su término. Por poner un ejemplo muy sencillo, si el proyecto de inversión es construir un puente, el mayor riesgo que tengo, por supuesto que hay otros riesgos, pero el mayor riesgo es que el puente colapse, o sea que el puente
no cumpla la función de aportar valor a la comunidad donde fue construido y no permita vincular dos puntos separados, en este caso por un río. Entonces, si el propósito de todo proyecto es generar valor, el mayor riesgo en todo proyecto es no lograr ese valor. Y entonces hay una alerta. ¿Quién da esta alerta? Una organización que se llama IPA, Independent Project Analysis, organización especializada en analizar, evaluar proyectos de inversión de capital en el mundo. ¿Y qué dice el IPA? De los miles de proyectos que estuvimos analizando y evaluando y que seguimos haciendo, podemos decir que los proyectos de inversión de capital en promedio generan un 22% menos de valor actual neto que el previsto. ¿Qué es valor actual neto? Es una fórmula que vincula la inversión con los flujos de fondos. O sea, en nuestro esquema de proyecto y valor, la inversión del proyecto es lo que en la fórmula del VAN va con signo negativo. Y el valor no es otra cosa que los flujos de fondo producidos por la facilidad, por la planta, por el sistema que el proyecto entrega. Entonces lo que dice el IPA es que este VAN, cuando el proyecto se aprueba, tiene un determinado valor, pero cuando el proyecto termina y la planta está funcionando, ese valor que la planta, que el sistema genera, es 22% menos en promedio que el previsto originalmente cuando el proyecto se aprobó. Y básicamente, ¿dónde están las principales razones de este 22%? Y son tres. Las ventas son menores a las previstas, eso reduce un 10% el valor que se esperaba alcanzar. O sea, no vendemos en la magnitud que esperábamos vender cuando hicimos el estudio de factibilidad del proyecto. O sea, esto afecta el flujo de fondos. Bueno, esto es un 10% reducción de valor. El proyecto tiene sobrecostos y sobreplazos, o sea, excedemos el presupuesto, nos pasamos del plazo de proyecto, esto disminuye el valor final en un 7%. Y como todo proyecto de inversión de capital genera una planta, un sistema, esta planta tiene deficiencias operativas que también contribuyen un 5% a la pérdida de valor. Entonces acá tenemos un dato realmente alarmante. Casi un cuarto del valor esperado no se consigue. Entonces, este es el riesgo principal en proyectos de inversión de capital. No estamos logrando el valor. La plata que el inversor compromete en el proyecto no le genera los retornos esperados. Pero esto tiene consecuencias, esta pérdida de valor tiene consecuencias y veamos un poco, digamos, en forma concreta y numérica cuáles son esas consecuencias. Sabemos que toda empresa, toda organización tiene sus activos y sus pasivos. ¿Qué son los pasivos? Son la forma de financiar los activos. ¿Qué sucede cuando hacemos un proyecto de inversión de capital? Aumenta el activo, o sea, a través de la planta que se construye o la planta que aumenta su capacidad, aumenta el activo. ¿A costa de qué? A costa de un mayor pasivo y patrimonio neto, o sea, la inversión del proyecto se financia con fondos propios, patrimonio neto, y con fondos del mercado pasivo. Quiere decir que todo proyecto de inversión de capital requiere de fondos que provienen ya sea del mercado, ya sea del aporte de los propietarios. Entonces hay dos fórmulas claves para las empresas y uno es el retorno sobre los activos, el ROA,
Y la otra fórmula clave es el retorno sobre el equity o patrimonio neto. El retorno sobre los activos se mide como el beneficio neto sobre el total del activo. Y el retorno sobre el equity o patrimonio neto se mide como el beneficio neto sobre el total del patrimonio neto. Entonces, ¿qué pasa con un proyecto que no genera valor como se espera? O sea, un proyecto que a su término no le brinda el valor esperado a la organización. Al no brindar el valor, baja el beneficio neto de la compañía, tanto en un lado como en otro, o sea, tanto en el ROA como en el ROE, el numerador de la fórmula reduce o es menor al que esperábamos. Pero aumenta el activo, porque al hacer el proyecto de inversión de capital, estoy aumentando el activo, o sea, aumenta el denominador. Entonces baja el ROA, o es menor al esperado, o sea, la empresa se ve perjudicada porque en la fórmula del ROA el numerador disminuye y el denominador aumenta. Entonces, un proyecto que no cumple sus objetivos castiga uno de los índices claves de la organización, que es el rendimiento de los activos. Y también castiga el otro índice, que es el rendimiento del patrimonio neto, de la inversión de los accionistas, por el mismo efecto. Como se reduce el beneficio neto y se reduce y aumenta el patrimonio neto, el ROE disminuye. Entonces, no es menor esto que los proyectos de inversión de capital no generan valor. Tiene efectos muy contundentes que se manifiestan en los índices y en indicadores del funcionamiento de la organización. Vamos entonces, para entender mejor los proyectos de inversión de capital y cómo abordarlos, entender cuáles son sus etapas y cuáles son sus fases. En este esquema de estrategia, proyectos, valor, muchas veces cuando empieza el proyecto no está muy claro el valor, cuánto va a ser, cuántas unidades vamos a vender, cómo va a aceptar el mercado la mayor oferta que estamos brindando de producto, a cuánto lo vamos a vender, cuál va a ser el precio del petróleo, cuál va a ser el precio del commodity. O sea, hay dudas, hay ambigüedades respecto al valor. Muchas veces en los proyectos de inversión de capital también hay dudas respecto al resultado, cómo va a ser la planta, cómo va a funcionar, qué procesos vamos a tener que implementar, qué tecnologías, así como también hay dudas respecto al proyecto de ingeniería y construcción de la planta en sí misma. Todas estas dudas, todas estas ambigüedades, todo este desconocimiento se llama incertidumbre. O sea, la incertidumbre es una característica propia de todo tipo de proyecto, también de los proyectos de inversión de capital. Con lo cual, si yo mido a lo largo del tiempo del proyecto la incertidumbre, ¿cuándo es mayor? ¿Cuándo el desconocimiento es mayor? ¿Cuándo es mucho más lo que no sé que lo que sé? Sin duda que al inicio. Entonces, ¿qué es gestionar proyectos? ¿Qué es gestionar en particular proyectos de inversión de capital? Es reducir incertidumbre, es ir bajando la incertidumbre a lo largo del proyecto. Para reducir esta incertidumbre, este desconocimiento, todo proyecto tiene dos grandes etapas. Recuerden, no perdamos de vista que la razón de ser de todo proyecto es el valor, esto que estoy destacando acá arriba a la derecha. O sea, la razón de ser de todo proyecto es este valor. Entonces, todo proyecto tiene dos grandes etapas. Una etapa donde tengo que madurar el valor y otra etapa en cuando el valor que quiero lograr ya está maduro, tengo que ejecutarlo. Acá hay algo que no es coincidencia, sino que realmente está puesto ex profeso, que la gran reducción de incertidumbre se hace durante la etapa de maduración.
O sea, el gran objetivo de la etapa de maduración del proyecto es reducir incertidumbre para dejar a la etapa de ejecución con la menor incertidumbre remanente posible. Estas son entonces las dos principales etapas, madurar el valor y ejecutar el valor. Ahora, en estas etapas hay fases, y las fases de la maduración, el IPA, esta organización que les mencioné, las llama FEL 1, FEL 2, FEL 3. FEL es el acrónimo de Front End Loading. Y la etapa de ejecución es la etapa de engineering o ingeniería de detalle, procurement, o sea, todo el suministro y abastecimiento de materiales a la obra y la construcción de la obra en sí misma. Otras denominaciones que se usan, por ejemplo, algunas empresas, en vez de FEL 1, FEL 2, FEL 3, utilizan las denominaciones ingeniería conceptual, ingeniería básica, ingeniería extendida. Algunas empresas de gas y petróleo llaman visualización, conceptualización, definición a las tres fases de la maduración. En algunos proyectos de minería, appraise, develop, define. Son distintos nombres, pero básicamente, como vamos a ver, una misma función de estas fases de la maduración. En cambio, la ejecución es lo que normalmente llamamos el EPC, el Engineering, Procurement and Construction, y acá hay una coincidencia bastante alta en distintos tipos de proyectos de distintas industrias y especialidades. Veamos un poco entonces incertidumbre, valor, inversión y riesgos. Si el foco del proyecto es valor, y vuelvo a reiterarlo y vuelvo acá a remarcarlo arriba a la derecha, la pregunta es, engineering es ingeniería de detalle, exacto, es la ingeniería constructiva, es la ingeniería con la cual se compra y después se construye y se fabrica, exacto. Y la previa a la ingeniería de detalle sería, en algunos casos la llaman la básica extendida o también eh, FEED, Front End Engineering Design. Claro, al iniciar el proyecto EPC, al iniciar el EPC ya se decidió no el proyecto, como vamos a ver, la inversión. Ahora vamos a ver esto. Entonces, si lo que hay que lograr es valor, si lo que hay que lograr es ese valor, ¿cuándo se produce ese valor? ¿Cuándo el proyecto realmente genera el valor? Y acá hay una cosa fundamental. El valor se genera durante la maduración y sobre todo en la segunda etapa de maduración, que es la FEL 2 o ingeniería básica. Además, otra vez, hay algo que no es casualidad. Fíjense que la curva de generar valor tiene la mayor pendiente en el mismo momento que tiene la mayor pendiente de caída la curva de reducción de incertidumbre. O sea, cuanta más incertidumbre logremos reducir, mayor valor estamos generando para el proyecto. Ahora bien, ¿qué es reducir incertidumbre? Si incertidumbre es desconocer, no hay otra forma de reducir incertidumbre, o sea, de pasar de desconocer a conocer, de no saber a saber, muchas veces a través de prueba y error. Con lo cual, vemos acá algo muy importante. Si yo mido la curva de inversiones en el proyecto y cómo evolucionan las inversiones son mínimas durante la maduración y son máximas, adquieren un mayor volumen durante la ejecución. De este modo, si
reducir incertidumbre y aumentar valor es a través de prueba y error, ¿dónde tengo que equivocarme? Tengo que equivocarme donde el costo del error es bajo. No tengo que equivocarme acá donde el costo del error es alto. O sea, para resolver las cuestiones más importantes del proyecto está la etapa de maduración, porque en ese momento es barato resolverlas. Lo que no tengo que hacer es dejar para la etapa de ejecución donde la inversión es alta, no tengo que dejar resolver cosas porque ahí es caro. De este modo, una primera conclusión. ¿Dónde tengo el riesgo de no aportar valor? Que esa es la razón de ser del proyecto. El mayor riesgo de no aportar valor lo tengo en la maduración, lo tengo en la etapa de maduración del proyecto. Ahí es donde si no trabajo bien esa etapa, ahí tengo el mayor riesgo que después este valor no se logre. ¿Y qué dice el IPA? Que está en promedio 22% por debajo de lo que se esperaba cuando empezó la inversión, cuando empezó el proyecto. Recuerden que el proyecto empieza con la FEL 1, el proyecto empieza con la maduración, el proyecto no empieza con la ejecución es la segunda etapa. El proyecto empieza con la FEL 1 y se va decidiendo su avance fase a fase, como vamos a ver justamente ahora. Por lo tanto, si hay dos grandes etapas en todo proyecto, una que es la maduración y otra es la ejecución, hay dos gestiones de riesgo muy particulares. La gestión de riesgos en la maduración, ¿en qué consiste? En reducir incertidumbre y en crear valor. ¿Y en qué consiste la gestión de riesgos en la ejecución? En no perder ese valor por una mala construcción o una mala compra de materiales y en reducir la complejidad que es propia de la cantidad de contratistas, proveedores, sindicatos que aparecen en las etapas de ejecución del proyecto. Esto es, en esencia, la gestión de riesgos en las dos grandes etapas de todo proyecto de inversión de capital. Hay como un principio que vale para todos los proyectos y que también aplica a los proyectos de inversión de capital. Los proyectos fracasan al principio, pero se ve al final. O sea, la etapa de maduración, el inicio del proyecto, le da al proyecto un impulso, una trayectoria que una vez que tomó ese rumbo es muy difícil cambiar. Por lo tanto, una inadecuada, una insuficiente maduración luego va a generar problemas durante la compra de materiales, durante la contratación de proveedores, durante la construcción de la obra. ¿De quién es responsable esto? De la maduración del proyecto. Y esto, por ejemplo, en una empresa en estos momentos estamos trabajando realmente muy bien haciendo esta etapa de maduración del proyecto. O sea, estamos colaborando con la dirección en entender cuáles son los pasos y cuáles son las herramientas que dispone hoy para llevar a cabo una maduración adecuada. Y quiero mostrarles algunas de estas herramientas que hoy estamos usando, en particular en una empresa y que anteriormente hemos usado y aplicado en otros casos de proyectos de inversión de capital. Una de estas herramientas claves importantes es el marco del proyecto. Cuando el proyecto inicia, tiene que estar claro el marco. ¿Qué es el marco? Son los fundamentos, es entender la oportunidad que hay con el proyecto, es el resultado que se espera para lograr esa oportunidad, es un plan
para ir avanzando. O sea, el marco es justamente una serie de condiciones de borde, es el fundamento sobre el cual vamos a ir llevando adelante el proyecto, primero en la maduración y luego en la ejecución. ¿De qué depende un marco de proyecto? Depende de responder estas tres preguntas. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde está nuestro negocio ahora? ¿Y qué oportunidad se nos presenta? Esta es la primera pregunta clave. La segunda, ¿dónde queremos estar? Esta oportunidad que hoy vemos, ¿a dónde nos podría llevar si la logramos explotar bien? ¿Cuál es el éxito que tendríamos si la oportunidad se aprovecha integralmente? Y la tercera pregunta es, ¿cómo paso de la situación actual, del dónde estamos ahora, a la situación de éxito que queremos llegar? Una vez que hemos logrado responder estas tres preguntas, le estamos dando marco al proyecto. ¿Por qué? Porque con estas tres respuestas facilitamos la comunicación entre las áreas involucradas. Estas tres respuestas nos dan nexo entre el negocio y la implementación práctica. Genera objetivos comunes, identifica el gap. Estamos viendo en las empresas donde el marco se ha definido adecuadamente cómo cambia el vínculo entre el negocio y el proyecto, cómo la gente de negocio, la gente de finanzas, encuentra como un lenguaje común con la gente de proyecto. Una vez que el marco del proyecto está definido, ahora podemos trabajar sobre los objetivos del proyecto. Y definir los objetivos del proyecto en la etapa temprana es una responsabilidad de la dirección, del patrocinador. Los objetivos tienen que estar bien definidos y por lo tanto facilitan el desarrollo del proyecto. Permiten establecer criterios para la toma de decisiones. Uno ve claramente cuando los objetivos están más claros en un proyecto, el proceso de toma de decisiones se hace mucho más fácil, se hace mucho más fluido. ¿Cuál es el problema que vemos? Que muchos proyectos se inician sin tener en claro sus objetivos, ¿eh? No están claros los objetivos del proyecto. Y una de las causas de esto, ¿cuál es? Y lo que vemos también es que muchas veces son los ejecutivos los que no tienen claro los objetivos. Para que los objetivos estén claros, tienen que estar alineados con las estrategias de las compañías. Cuanto más claros estén alineados los objetivos del proyecto con la estrategia de la compañía, más fácil va a ser definirlos. Entonces, es muy importante que al definir objetivos participen los ejecutivos de la empresa, la dirección de la empresa, en definir los objetivos del negocio y del proyecto que va a generar dicho negocio. Además, esto ayuda a otra cosa. Como los proyectos tienen múltiples objetivos, yo los puedo priorizar, porque a veces los objetivos en un mismo proyecto son ampliar capacidad de producción, mejorar la calidad de cierto producto, bajar costos, y son objetivos que pueden convivir. Ahora, lo que no tenemos que hacer es que todos tengan la misma importancia, los tengo que priorizar. Entonces, en un proyecto que justamente hemos terminado hace unos meses atrás, uno de los factores por los cuales concluyó, digamos, de manera exitosa, es que se priorizaron los objetivos y se puso como objetivo primordial aumentar la producción. Como objetivo secundario pero importante, mejorar la calidad de uno de los productos o subproductos. Y como tercer objetivo, reducir costos. Esto facilitó muchísimo
el entendimiento, el funcionamiento del proyecto y de la toma de decisiones. Con el marco y con los objetivos claros, ahora vamos a ver un poco la metodología de front-end o maduración del proyecto que propone el IPA, que propone esta organización. El proyecto tiene un inicio y entonces hay una primer fase que se llama FEL 1, y esta fase FEL 1 tiene un portón 1. Luego hay una segunda fase FEL 2 que termina con un portón 2. Y luego tenemos una fase FEL 3 que termina con un portón 3. Todas estas tres fases constituyen la etapa de maduración o front-end loading del proyecto. Cuando la solución está suficientemente madura, ahí se logra la autorización del comité de inversiones para empezar la etapa de ejecución, luego de la cual sigue el traspaso de la facilidad de la planta a la operación. Entonces acá tenemos el esquema de maduración y ejecución, donde está claro que cada una de las fases de la maduración tiene un portón. ¿Qué significa un portón, un gate? Significa que acá hay que responder en cada uno de estos portones o gates a preguntas claves que, si son adecuadamente analizadas y debidamente respondidas, va a permitir pasar a la fase siguiente. O sea, cuando termina la FEL 1, ¿qué respuesta hay que dar? ¿Es robusto el caso de negocio que estamos analizando? Y si la respuesta es sí, si vemos que es suficientemente robusto, pasamos a la FEL 2 o ingeniería básica. Y luego de la FEL 2 hay un Gate 2 o portón 2. ¿Y qué respuesta vamos a tener que contestar acá? ¿El alcance está completo? Y si con este alcance completo entendemos que vale la pena seguir invirtiendo, que vale la pena seguir avanzando, el proyecto pasa a la tercera fase de maduración, que es la FEL 3, luego de la cual, en el Gate 3, la respuesta que hay que dar es a la pregunta: ¿el proyecto está listo para ejecutarse? Y si está listo para ejecutarse, aquí aparece la inversión importante, la inversión que permite la ejecución posterior del proyecto o el EPC. Esta etapa de maduración no es más que un 5% del total de la inversión, pero de ese 5%, y acá está la clave, depende el 95% restante de la inversión. Esto es muy importante, o sea, muchas veces las empresas no quieren gastar en esta etapa de maduración porque ven que esto, si el proyecto no se hace, después va a gastos. Pero lo que no ven es que, bien hecha esta etapa, hago mucho más eficiente y mucho más efectiva toda la ejecución. ¿Por qué? Porque se reducen los cambios que voy a hacer en la ejecución, aumento las probabilidades de cumplir costo y plazo y aumento la probabilidad de lograr aporte de valor. Con lo cual, ¿cuáles son los beneficios de una buena maduración o de una buena aplicación de la metodología FEL? Optimizo el capital de la compañía porque invierto en oportunidades que realmente ameritan, maximizo el valor que entrego en cada inversión y controlo los riesgos de daños financieros y de Entonces, la fase 1, la FEL 1, la evaluación. ¿Qué hago acá? Acá se define el rumbo del proyecto, se define la oportunidad, se arma el plan de negocios. Si esta FEL 1 no se encara adecuadamente,
realmente después va a ser muy difícil lograr el valor que el proyecto aspira a lograr. ¿Cuáles son los entregables de la FEL 1? La oportunidad de negocios claramente definida, un pronóstico o predicción del mercado, estudios de competitividad, evaluación legal medioambiental de la planta, contenidos de nuevas tecnologías que incluya la planta, estimados de costo, ciclo de vida del producto, o sea, de lo que vamos a producir, durante cuánto tiempo lo vamos a producir, a qué valor se va a vender, cuáles son los objetivos de negocio definidos con esta planta. Bueno, esto es justamente lo que nos va a entregar esta FEL 1, toda esta cantidad de información. Con esta información hago un primer análisis de riesgo mediante lo que se llama simulación Monte Carlo, que es un software que hace justamente análisis cuantitativo de riesgos. Y fíjense que lo que dice la simulación Monte Carlo es que luego, esto es un ejemplo de un caso real que nosotros, en el cual nosotros colaboramos y participamos. Cuando terminó la FEL 1, la probabilidad de que el proyecto tenga una van negativa, o sea, que destruya valor, era 40%, porque es toda la superficie que hay de van 0, que es este punto acá en el medio, hacia la izquierda. O sea, después de la FEL 1, los datos que logramos recoger durante la FEL 1 nos decían que el riesgo de que este proyecto sea un fracaso era 40%. ¿Esto significa no hacer el proyecto? No. Si uno entiende que tiene los medios para reducir este riesgo, seguimos avanzando con el proyecto y, como se ha hecho en esa situación, se pasó a la fase 2, a la selección, o sea, donde se definen alternativas para el negocio, luego se selecciona la alternativa adecuada, se arma un equipo de proyecto y la premisa en esta FEL 2 es tomar decisiones lo más temprano posible. ¿Cuál es la importancia de esta FEL 2 o portón 2? Acá, digamos, esta es la fase clave, porque luego de esta fase, si el proyecto se aprueba, es muy difícil cancelarlo, porque ya la inversión comienza a ser importante, si no muy grande, sí importante, y después cuesta decir no vamos a seguir. Por eso hay que ser muy rigurosos en este portón 2. Realmente tiene que pasar la prueba de factibilidad del portón 2 aquel proyecto que realmente amerita seguir invirtiendo en el mismo. ¿Cuáles son los entregables de la FEL 2? La evaluación del alcance y las tecnologías alternativas, la selección del sitio del proyecto, por ejemplo, si no fue seleccionado previamente, la identificación de necesidades auxiliares, la ingeniería conceptual, los diagramas de flujo, la revisión de los peligros de los procesos o HACCP, estimados de tipo presupuesto, o sea, estimados de costo y plazo de tipo presupuesto. ¿Y cuáles son los documentos de ingeniería que surgen en esta FEL 2? La descripción del proceso, la base de ingeniería, los diagramas de flujo de proceso y los balances de masa y energía, la lista completa de equipos principales y las hojas de datos de los long lead items, o sea, de los equipos que tienen largos plazos de entrega, servicios, infraestructura y necesidades fuera del límite de batería, y los diagramas de disposición general y configuración de planta. Con esta ingeniería mínima de una FEL 2, uno obtiene información mejor que la que tenía antes. Y en el caso que estoy mencionando de esta empresa donde implementamos esta metodología, luego de la FEL 2, el riesgo de tener van negativo
el riesgo que antes era 40, ahora bajó a 21%. O sea, la parte roja o de van negativo menor a cero de esta curva de análisis Monte Carlo ahora es 21%. O sea, más información, más detalle, vemos que baja el riesgo, con lo cual amerita seguir invirtiendo en el proyecto. Y seguir invirtiendo en el proyecto es pasar a la fase 3, a la fase de definición. ¿Qué hace esta fase? ¿Qué hace la FEL 3? Acá, como ya se seleccionó una alternativa de planta, de facilidad y de tecnología, acá se le termina de dar forma y se arma el plan de ejecución del proyecto. ¿Cuáles son los entregables que entonces genera esta FEL 3? Los PNIDs, las especificaciones de equipo, las disposiciones preliminares, los estimados de costo y plazo que ya van a ir a, digamos, a solicitar autorización de inversión, el plan de ejecución del proyecto, el plan de ejecución del proyecto, el plan de gestión y evaluación de riesgos, el plan de adquisiciones. Es correcto lo que acá veo como apreciación. Por supuesto, si después de la FEL 2 el VAN aumentó o veo que no hay chances de que el proyecto tenga una oportunidad, justamente si el VAN no mejoró o empeoró, es el momento de no continuar con el proyecto. O sea, como bien dice Carlos, el conocimiento y conseguir más información puede llevar justamente a la decisión de no seguir con el proyecto, porque la mayor información dio más luz que realmente no hay una oportunidad a conseguir. Es correcto, estoy de acuerdo. Estoy mostrando, digamos, la parte positiva de todo este proceso, cómo un proyecto va reduciendo incertidumbre y definiendo mejor el valor a medida que va avanzando, pero no todos los proyectos tienen esta suerte, ya que muchos quedan en el camino, y está bien que queden en el camino y que se los detenga en etapas tempranas para no seguir invirtiendo cuando realmente no hay oportunidad. Entonces, ahora sí, con esta información de la FEL 3 y en este caso que nos tocó, se hizo una nueva simulación Monte Carlo y ahora el riesgo que inicialmente era 40, después fue 21, ahora el riesgo de que el valor actual neto sea cero es apenas del 13%. Bien, entonces, eh, ¿de quién, digamos, es importante esta etapa de maduración o de front-end? ¿Por qué? Porque como no todos los proyectos van a seguir, yo optimizo a mi capital asignándose a los proyectos de mayor prioridad. Asegura que el caso de negocio, que es un documento clave, esté adecuadamente desarrollado. Habilita la asignación de capital a cada fase del proyecto. Cada portón es una instancia de toma de decisiones importantísima. En general, lo que vemos en las organizaciones es que los portones no son suficientemente fuertes y no le plantean al proyecto los desafíos. O sea, hay una pregunta clave, sobre todo en el portón 2, es, ¿vale la pena seguir con este proyecto? ¿Cuáles son los motivos por los cuales convendría matar al proyecto y no seguir gastando en algo que no va a ser redituable? Acá tenemos un ejemplo de, en términos muy generales, promedios, en un proyecto de 10 millones. Fíjense que la evaluación o FEL 1 sería aproximadamente un 0,5%, la selección o FEL 2 sería un 1,5% o 150.000,
la FEL 3 o definición 300.000, o sea que esto configura en total el 5% del total, cuyo 95% es la ejecución. Esta organización IPA, justamente cuando termina la etapa de maduración, a través de tres componentes de la maduración que son cómo se resolvieron los factores locales, cuál es el grado de definición de la ingeniería que tengo y cuál es el grado de desarrollo del plan de ejecución del proyecto. Con estos tres componentes establece un indicador FEL que va desde muy malo, preliminar, que está entre 8 y 12, a muy bueno, entre 4 y 3. Con la experiencia y la historia que tiene el IPA de los proyectos de inversión de capital, el IPA recogió esta información estadística, que a partir de un índice FEL muy bueno, luego en la etapa de ejecución o EPC, la variación de costos entre los costos previstos, presupuestados y los reales está en este orden de variabilidad. Pero a medida que el índice FEL se empobrece porque la maduración ha sido más pobre y menos completa, la variabilidad entre los costos reales y los costos previstos es cada vez mayor, y además la tendencia claramente es a mayores costos. O sea, a peor maduración, peor resultados durante la ejecución del proyecto. Lo mismo vemos para plazos, lo mismo vemos cómo varía la variabilidad y las extensiones de plazo de los proyectos a medida que la FEL se hace más pobre. Esta también es una gráfica muy interesante. Fíjense, con una FEL muy buena, una maduración muy buena, solamente el 10% de las plantas tuvieron problemas en operaciones, pero a medida que la FEL y la maduración se hacen más pobres y menos completas, fíjense cómo crecen los problemas de operaciones en las plantas. Y acá está justamente uno de los motivos por los cuales después los proyectos de inversión de capital no generan valor. En la etapa de ejecución, o sea, cuando el alcance de la solución ya está definido y cuando tengo un plan de proyecto definido a partir de un alcance definido, en la etapa de ejecución, el análisis de riesgos básicamente en qué consiste. Como yo tengo un plan de proyecto de ejecución y objetivos a cumplir, entonces el... Carlos, hoy el IPA sostiene que para proyectos de cierta magnitud y una extensión de varios años, tener una variabilidad del orden de más o menos 25% respecto a costo y plazo iniciales no está tan mal. 40% ya es una variabilidad que puede afectar seriamente el valor y el recupero de la inversión. Pero para el IPA, en proyectos de magnitud, en proyectos que se extienden durante un tiempo importante, un orden de 25% de variabilidad puede, no necesariamente es, pero puede no ser preocupante, o sea, puede todavía generarle valor a la organización. Entonces, durante la ejecución, el análisis de riesgo parte de los eventos de riesgo, de la probabilidad de que el evento ocurra y del impacto. Con estos tres factores usamos los procesos de gestión de riesgos que conocemos, por ejemplo, a través del PMBOK o de las metodologías de gestión de riesgos del PMI.
Los riesgos primero se identifican, o sea, identifico los eventos de riesgo, luego los clasifico en una matriz probabilidad de impacto, luego los cuantifico con técnicas como simulación Monte Carlo, como valor monetario esperado, y finalmente genero respuestas. Esta gestión de riesgos es propia de la etapa de ejecución. ¿Qué caracteriza la etapa de ejecución? Un alcance definido. Lo que pasa es que esta gestión de riesgos, que es adecuada para ejecución, no lo es para la maduración. ¿Por qué? Porque en la maduración, precisamente, estoy definiendo el alcance. Con lo cual, y ya para ir terminando, para ir cerrando nuestro webinar, algunas consideraciones sobre riesgos en proyectos de inversión de capital. ¿Qué riesgos le tienen que preocupar a la dirección de la compañía, al patrocinador? Los riesgos que afectan los objetivos del negocio. Lamentablemente, en muchos proyectos no se hace gestión de riesgos, porque se considera como algo innecesario o no hay tiempo, con lo cual se pierde un potencial importante, incluso de generar oportunidades para los negocios, de mejorar las oportunidades. Y un problema común es que el equipo de proyecto tiene una perspectiva distinta de los riesgos que el equipo de dirección. Esto lo hemos visto en varios casos y realmente muchas veces recomendamos que tiene que haber como una especie de lenguaje común y una interpretación común de los posibles riesgos del proyecto, tanto por parte de la dirección como por parte del equipo de proyecto. La estrategia de riesgos debe ser parte de la estrategia del proyecto y debe ser compartida por la dirección y el equipo. Claro, ¿y qué pasa hoy en muchos proyectos de inversión de capital? Los plazos son muy exigentes, o sea, los plazos de proyecto realmente son cada vez más cortos. En principio no está mal, lo que sí esto trae aparejado es un mayor riesgo. Y si yo tengo un mayor riesgo por plazo exigente, esto inevitablemente requiere mayor cooperación entre los ejecutivos y el equipo de proyecto. O sea, a mayor riesgo, más necesidad de que la dirección de la empresa sea parte del proyecto, se involucre, apoye al proyecto. Las buenas prácticas de gestión de riesgos tienen que empezar entonces desde la primera etapa de la maduración, desde la FEL 1, desde la evaluación. ¿Mm? Tiene que abarcar todo el espectro de riesgo, los riesgos técnicos, legales, regulatorios. ¿Mm? Y muchos riesgos en proyectos de inversión de capital deben ser gestionados conjuntamente con la dirección. Una buena gestión de riesgos no reduce el nivel de riesgos que genera una pobre definición. O sea, si yo no tengo una definición adecuada, la gestión de riesgos no me va a salvar justamente de los problemas que esto va a tener durante el proyecto. Una alta definición va a reducir el número de sorpresas y va a reducir incluso el número de cambios y de change orders que tengamos que hacer durante el proyecto. Un tema importante es la contingencia, es la reserva de contingencia que usamos en los proyectos. Justamente, si tengo alta incertidumbre, voy a tener que tener también una contingencia adecuada a esa incertidumbre. Y a medida que voy reduciendo la incertidumbre, la contingencia es menor. ¿Qué hace la contingencia? No me cambia la estimación. Lo que me da la contingencia es que me da más probabilidades y me da, digamos, más chances de no pasarme del presupuesto. O sea, una buena contingencia reduce la chance de tener sobrecostos. Pero recuerden, la contingencia tiene que ser acorde
al nivel de incertidumbre que estoy teniendo en cada etapa del proyecto. Y para terminar, y ya me quedan, exacto, la contingencia es el buffer, ¿m? Que depende de, digamos, en definitiva también la contingencia, porque si uno pone mucha contingencia, baja el riesgo, pero por ahí no es competitivo o el proyecto difícilmente apruebe un comité de inversiones. Si ponemos poca contingencia, el proyecto aprueba el comité de inversiones, pero después hay altas posibilidades de exceder el presupuesto. Entonces, el estudio de la contingencia y qué contingencia cargar al proyecto es un estudio que requiere de una cierta evaluación y hoy hay herramientas como por ejemplo la simulación Monte Carlo que ayuda mucho a tomar las decisiones sobre cuál es la contingencia o el buffer adecuado. Habíamos planteado al inicio esta pregunta, si vale la pena hacer este proyecto, y la respuesta es sí, y es la respuesta que dio Toyota cuando comenzó el Prius. Cuando Toyota decidió invertir en el proyecto de desarrollo del primer auto con motor híbrido, en la historia del automóvil en 1990 se encontró con esta situación. 95% de riesgo de que el proyecto fracase, 5% de oportunidad de que el proyecto salga bien. Entonces, ¿qué hizo Toyota? ¿Decidió no hacerlo? Digamos, ¿se amilanó ante este riesgo? No. A pesar del 5% de probabilidades de éxito, Toyota consideró que tiene capacidades para afrontar los riesgos de este proyecto de inversión de capital, con lo cual desarrolló esta tecnología inexistente prácticamente como con un 5% a favor tomaron una serie de medidas para ir aumentando las probabilidades de éxito. Una conclusión que saca Toyota y que debemos llevar a todo proyecto de inversión de capital y a todo proyecto en general, que el primer paso para prevenir los riesgos de un proyecto es reconocer las verdaderas probabilidades de éxito, ser honesto en esto, y el segundo es analizar cómo puedo cambiarlas y cómo puedo aumentar las probabilidades de que mi proyecto genere valor. ¿Qué hizo Toyota? ¿Cómo aumentó las probabilidades del 5 al 10? Crearon una estructura, un acceso equitativo a la información. Los mejores especialistas de Toyota en el mundo debían ocuparse de cualquiera y de todos los problemas relacionados con el proyecto. Fíjense que este aumento del 5 al 10% se logró a partir de una estructura adecuada y a favor del proyecto. Del 10 al 15, ¿cómo lo lograron? Aumentar las probabilidades aplicando lo que se llama ingeniería concurrente. Durante el desarrollo del producto participan todas las áreas en forma conjunta, en forma concurrente. Participa marketing, participa diseño, participa producción, mantenimiento. Todos opinan mientras se hace el desarrollo ingenieril. ¿Cómo aumentaron del 15 al 17? Generaron alternativas, o sea, prueba y error. ¿Cómo? Haciendo 80 distintos tipos de motores híbridos. ¿Qué significa esto? Ir descartando alternativas. Esta no sirve por tal cosa, esta no va por tal otra. De 80 quedaron 40, después quedaron 20, 10, 1. Dicho en forma así, muy genérica. Se equivocaron 79 veces para acertar una. No fue exactamente así, pero eso es reducir incertidumbre. Pasar de no saber a saber muchas veces es prueba y error. ¿Cómo pasaron de 17% de probabilidades de éxito a 20%? Involucraron a las 7 oficinas de diseño que Toyota tenía en el mundo.
Hicieron un panel de 50 empleados de Toyota de diversos países y edades para que opinen, para que intervengan, para que den su eh, evaluación crítica incluso. Del 20 al 25, un factor clave de este proyecto es la tecnología, o sea, las baterías de litio. ¿Qué hicieron? Se asociaron con Matsushita para ser ellos, además, los productores de la tecnología de baterías de litio que después incluso iban a usar otros fabricantes de automóviles de este tipo. Del 25 al 30%, ¿cómo lograron aumentar las chances de éxito? Ellos desarrollaron y fabricaron los propios semiconductores que iba a utilizar este producto. Del 30 al 40 dijeron, si estamos haciendo nueva tecnología, no hagamos nueva plataforma. Entonces la nueva tecnología la vamos a implementar en una plataforma ya existente. Y siguieron trabajando y aplicaron un poco lo que usa Microsoft. El criterio de Microsoft, primera versión de mi producto al mercado, si logro un 20% de éxito, de satisfacción del usuario, me doy por satisfecho. Segunda versión de mi producto al mercado, si logro un 40% de satisfacción del usuario, me doy por satisfecho. Y así, voy largando versiones y de alguna manera usando al mercado como tester. Entonces, ¿dónde largó la primera versión Toyota del Prius? No lo hizo ni en Suiza ni en Estados Unidos. Lo hizo en Japón. Lanzó las primeras 1000 unidades. ¿Por qué? Porque en Japón hay una lealtad y un compromiso con la marca que no lo hay en otras partes del mundo. Entonces uso al japonés de tester. ¿Mm? Aparte, como muy bien acá indica Carlos, todo esto en el marco de un Toyota Production System que ya de por sí es un sistema realmente de altísima eficiencia y eficacia. Luego hicieron una segunda generación de vehículos que lanzaron en Japón, en Estados Unidos y en Europa, vendiendo 100.000 unidades por año, con lo cual el éxito de la inversión o del proyecto pasó del 40 al 50%. Y el último gran salto al éxito, la gran reducción de riesgos y el aumento de oportunidades, fue con decisiones estratégicas como el producto más caro pero dirigido a clientes de altos ingresos, que genere imagen de prestigio, sensación al conducir y plazo de entrega menor a una semana. Entonces fíjense, de algo que parecía altamente riesgoso, de algo que parecía realmente una aventura que no valía la pena tomar, Toyota, que entendió que tiene capacidades para manejar los riesgos de inversión de capital, ha logrado este producto que hoy es un éxito de ventas en el mundo. O sea, ¿qué es lo que va a distinguir hoy a las organizaciones y en particular aquellas que hagan proyectos de inversión de capital? Lo que las va a distinguir es la capacidad de gestionar los riesgos en tiempo y forma asociados a tales proyectos. Simplemente, a modo de despedida, déjenme anunciar el próximo curso que sobre este tema, gestión de riesgos en proyectos de inversión de capital, este seminario que se va a llevar a cabo en las próximas semanas, concretamente el 27 de marzo, durante todo el día. Es un seminario de 8 horas que para aquellos que tienen certificaciones del PMI les otorga 7 PDUs. De este seminario se puede participar tanto en forma presencial en el aula y vamos a tener transmisión online por internet, que también va a quedar grabada y entonces el seminario se podrá participar también de manera remota y asincrónica, o sea, después del curso. Eh, Dudas, consultas,
Si alguno tiene, acá veo algunos comentarios que ya voy a responder. De mi parte, me pasé unos minutos, 10. Les doy las gracias por la atención, por justamente haberle dedicado este rato. Espero que les haya sido útil. Este es mi mail, jgazzi@cbpro.com.ar. Cualquier duda, incluso sobre el seminario que vamos a hacer ahora a fin de marzo, estoy, digamos, a disposición de ustedes para incluso abrir un espacio de diálogo y de compartir ideas y experiencias. Nuestras experiencias en empresas donde hemos ayudado a implementar esto ha sido muy buena, realmente, y ha ayudado mucho a que las empresas realmente le den valor a la inversión que han hecho. Gracias nuevamente a todos. Buenas noches.